Buen día, yo me llamo Bárbara Schneider, tengo 87 años, cumplí hace poco día. Voy a hacer Flush Krepel para 8 personas y voy a ver cómo me va a salir, chicas, si me va a salir bien o... Empiezo a cortar la cebolla porque hay que cortarla bien finito, que sea la cebolla para que no se ve con la carne. Hay que hacerlo bien frito. Y voy a usar morrón y una cabecita de ajo. Todo junto con el aceite. Un poquito de aceite. Y después hay que poner muchas cosas. Sal, ajís, pimentón, todo lo que uno quiere. Hasta huevo duro se pone adentro de pedacitos. Esa era una comida que hicieron los alemanes antes, era comida alemana. Pero como la masa nosotros hacemos con poquito de azúcar, nuestro padre hacía siempre con sal, no dulce. Entonces mi papá siempre decía que hay que hacerlo. Los rusos de antes hicieron siempre toda la comida con mucho sal, porque era la comida. Y ahora comen también por comida, no voy a decir que no, porque es con carne, es mucha cebolla. Era la costumbre de ellos, era la comida, como hubo tantas comidas alemanas, ¿no? Porque antes se compraba las harinas con bolsas llenas, no como ahora que uno compra 1 kilo. Antes lo hicieron como se podía, ¿no? Porque había gente que podía hacer con muchas cosas y había... Porque antes, para decir la verdad, no había morrones. Los morrones vienen ahora, porque antes no había. Entonces no lo pusieron. Pero como nosotros, nuestra mamá, mi mamá, cuando venían los morrones, entonces compraron esos morrones verdes y los ponía pedacitos. Porque antes era una cosa que no sabían que era un morrón o zanahoria, ¿no? Entonces compraron siempre una cosita para poner para que tenga más gusto la carne. Entonces, como es ahora, yo lo tenía ese morrón en freezer y está medio mojadita, pero no es nada, porque más rico sale. Entonces yo anoche lo puse en el freezer y ahora lo saqué para que tenga más gusto después la carne. Y nuestra mamá siempre decía que hay que poner bastante pimienta, porque antes usaban pimienta blanca. Y yo también tengo un poquito ahí, lo pongo después un poco de pimienta para que tenga otro gusto más rico la carne. Porque la carne tiene que tener un gusto rico, tiene que tener muchas cosas. Y hay algunos que ponen aceitunas o huevos duros. Pero yo no pongo esas cosas, o pasa de uva, también se ponía antes. Porque antes comieron la comida alemana con mucho, ¿cómo se llama? La cosa picante, tengo que decir. Morrón, cebolla, ajo. Ahora le pongo un poco de aceite y lo prendo el fuego y lo pongo arriba. Y después en ratito lo voy a... Eso tiene que hacer un ratito solo, la cebolla, el morrón y el ajo. Y después yo pongo la carne y los huevos los pongo
la última hora después, cuando ya está todo cocinado. Y pongo un caldo, cualquier caldo, caldo de gallina, de verdura. Hay que ponerlo para que tenga más gusto la carne. Yo lo pongo la cabeza adentro en la cebolla para cocinar ese caldo. Después, ahora cuando tengo la carne adentro, entonces hay que dejarla cocinar bien. Bueno, ese es un poco más que 1 kilo de carne. Porque como voy a hacer más para gente, porque viene 8 personas para comer, entonces yo lo voy a hacer con 1 kilo y un poco más que 1 kilo. La carne, la carne picada. Ahora que está ya medio cocinado, pongo la carne ya. Hay que volver bien y dejarla cocinar. Ese más o menos tarda un poco, no es que uno, no hay que apurarse porque la carne tiene que cocinar. Ahora voy a poner sal, pongo orégano, y voy a poner ajís y un poquito de pimienta. No mucho, porque porque hay gente que no le gusta mucho la pimienta blanca. Entonces yo lo pongo muy poquito. Yo voy a dejar cocinar. La harina, casi 1 kilo de harina voy a usar. 3 huevos, azúcar. No lo pongo mucho, como la carne tiene mucho sal, entonces para la masa siempre hay que poner un poco azúcar. Bueno, la leche se pone como hasta que se hace la masa. Hay que tener mucho cuidado para hacer la masa, porque la masa, no, muchas veces uno echa mucha leche y queda muy blandita la masa. Yo, para decir la verdad, nuestra mamá era una persona mala, no era una mujer buena, que tengo que decir que era una madre buena. Ella nunca nos enseñó nada a nosotros. Nosotros de los 11 años ya tenía que salir a trabajar. Entonces yo cuando tenía 11 años me fui a trabajar. Y era eso. Nosotros cuando ya tenía 10 años o 11, ya buscaron trabajo para todos. Era yo, mis hermanos, ¿viste? Yo tenía 2 hermanos mayores y después eso. Pero nosotros antes íbamos al colegio, igual como ahora los chicos. Los chicos ahora van todos con muchas cosas, tiene de todo, no falta nada. Y a nosotros no, nosotros íbamos con un cuaderno, con un lápiz, con una goma y un cuaderno chiquitito. Y tenía que cuidarlo, porque si vinimos en la casa algo roto, o perdimos una goma, o perdimos un lápiz, no sabes la paliza que lo dio a nosotros, pura paliza nomás. Pero ahora los chicos están miles veces mejor que antes, ¿no? Porque a nosotros lo trataban mal. Y comida, había comida. Yo quiero decir, mi mamá, cuando tenía mucha leche, mi mamá hacía arroz con leche y comimos arroz con leche solo.
no había comida. Y ahora el arroz con leche, todas las cosas de leche, lo comen de postre. Y antes no había postre, antes había la comida. El arroz, la polenta, todo de leche. Entonces nosotros siempre estuvimos contentas, felices. Y antes compraron un hueso para hacer puchero. Y con ese hueso ponía mi mamá zapallos, porque antes había muchos zapallos. Cada uno tenía su quinta o algo, siempre tenían algo. Y bueno, había carne, casi no había. Pero sopas sí había, pero sopas con verduras, así poco. Pero mi mamá, otras cosas, era muy... comida, ¿qué comida? Comida, nunca había tanta comida rica como ahora. Y eso era antes nuestros padres. Y mis abuelas tenían una bolsa de harina y una bolsa de azúcar. Y ellos siempre hicieron pan, porque antes no se compraba pan como compra ahora. Antes lo hicieron el pan alemán y lo comieron, porque antes siempre tenían bolsas. Y nosotros cuando era chica íbamos en la casa de nuestra abuela, fuimos para comer un pedacito de pan alemán. Entonces mi abuela siempre cortaba el pan y puso siempre un poquito de azúcar arriba. Entonces nosotros íbamos y querían poco pan alemán. Era tan rico ese pan que hicieron los rusos antes, mis abuelas. Pero mi mamá también, después mi mamá aprendió a hacer pan alemán con mi abuela. Entonces mi mamá también después hicieron pan, porque pan ese que decimos galletas, antes vendieron galletas, no pan. Entonces mi mamá algunas veces compraba una galleta para algunas veces para cambiar un poco el pan alemán. Pero nosotros, así, la familia no es como ahora. Ahora están todos felices, contentos, todos trabajan, los chicos están mejores que antes. Nosotros estuvimos mal, porque siempre faltaba algo en la mesa. Siempre faltaba la comida, siempre faltaba. Pero gracias a Dios que estamos todos bien y tuvimos todo grande. Y hace poco nomás que murieron mis hermanos, porque ya tenía su edad. Bueno, y así estamos. Gracias a Dios que estamos todavía. Pero mi papá era muy trabajador, mi papá trabajaba siempre en el campo. Y nosotros esperábamos al viejo que venía, porque siempre traía un poco de carne de afuera, una cosa para cocinar. Y bueno, y eso eso era la vida de nosotros. Antes no había cumpleaños, nunca. Mire, cuando saqué la libreta, entonces yo fui al registro civil y yo nací el 30 de marzo, que estoy notada el 14 de mayo. Cuando yo fui, dije yo nací el 30 de marzo. Sí, me dijo, vos naciste el 30 de marzo, pero vos naciste, estás notado el día 14 de mayo. Y yo no quería creer, porque mi mamá siempre decía el día que yo nací. Y así nosotros no sabíamos que era cumpleaños. Nunca. Nosotros sabíamos que era cumpleaños de nosotros, pero nunca hicimos nada, pero nada. Nosotros nunca supimos que había fiesta, que había cumpleaños, nada, pero nada. No, porque mis hijos tampoco, yo tengo 6 hijos y nunca festejamos los cumpleaños. No. Después cuando nacieron mis nietos, ya ahí es cuando empezaron a, hacer una fiestita, una torta. Ahora sí,
todos los chicos ahora acá, los vecinos, todo el cumpleaños festejan. Pero nosotros antes no sabíamos que era cumpleaños. ¿Sabe qué pasó antes? Antes, en Año Nuevo, cuando yo era chica, con un pañuelito íbamos las casas por casa, con un pañuelito dijimos feliz Año Nuevo. Entonces te dieron unas masitas o unos pesos. Entonces ya estuvimos todos contentos. Y acá andaban todos los chicos de las colonias, ¿eh? No solamente nosotros, todas. Era ese fin de año. Nosotros siempre esperábamos ¿cómo se llama? El Año Nuevo para festejar, para pedir. Íbamos a la casa corriendo con unas masitas y lo pusimos adentro en una lata y íbamos otra vez para pedir. Y feliz Año Nuevo, y ahí lo dieron unas masitas. Vos tocas así y te sube la masa porque ya está bien. La masa tiene que subir. No, la masa, yo lo veo la masa que ya está todo bien mezclada. Y es una masa muy, fíjate, mira, yo lo pongo así y sube la masa. Ahora voy a poner un poquito salsa, pero no mucho, muy poquito. Y voy a volver, ya casi ya está. Ahora voy a cortar los huevos y lo pongo los huevitos adentro y dejo cocinar un poquito. Hay que cortar los huevos en pedacitos y mezclarlo bien con la carne, con todo eso. Y así tiene otro gusto más la salsa y la carne. Yo muchas veces pongo aceitunas, pero hay algunos que no les gusta, hay algunos que sí. A algunos les gusta con pasas de uvas y a algunos que sí, a algunos que no. Entonces yo no pongo nada para hoy que sea. Pero yo cuando hago, yo pongo bastante aceitunas. Bueno, yo voy a amasar la masa para hacer el slush crepe. Y voy a prender porque me olvidé prenderlo acá para que se caliente bien la grasa con un poco de aceite. Porque yo mezclo la grasa con poquito de aceite porque la grasa es muy fuerte. Entonces yo mezclo siempre con poco de aceite. Pero esa masa se hace, los crepes se hace siempre con grasa de vaca. Y mi mamá siempre tenía grasa de chancho. Entonces mi mamá hacía todo con la grasa de chancho, pero también muy ricos salieron, muy ricos. Pero hay que mezclarla, pero yo con esa grasa tiene un gusto muy fuerte, entonces mezclo un poco de aceite bueno. Mi mamá cuando hacía algo, crepe o comida, entonces yo muchas veces me gustaba saber hacer las cosas. Anda, dice, y ella no tenía paciencia para enseñar a nosotros. Pero yo aprendí más cuando salía por ahí a trabajar. Porque yo tenía patrona, entonces yo siempre decía que me gustaba que me enseñe. Entonces yo tenía patronas muy buenas, me ayudaron. Pero mi mamá nunca, mi mamá no era una persona que yo tengo que decir, bueno, mi mamá va a ayudar a hacer algo. Como tejer, mi mamá tejía, hacía crochet. Ay, mamá, dije yo, enséñame. No tenía paciencia ella. Así que yo aprendí muchas cosas afuera. Y me gustaba, porque me enseñaron. Yo tenía una patrona que a ella le gustaba hacer la comida alemana también. Entonces ella me decía,
No te haga problema, Berta, porque a mí siempre me decía Berta, para no decir Bárbara, me dijeron Berta, por eso yo me quedé acá, siempre me dice. Y a mí siempre me gustaba. Ay, me parece tan grande. No me gusta mucho. A ver, voy a hacer algunos más chicos. Y entonces mi mamá siempre me echaba afuera. Yo muchas veces decía, pero enséñame a hacer algo. Bueno, un día tenía que ser, viste que había pisos sin mosaicos, había eso, para hacer ujmach. No sé si sabían ustedes qué quería decir. Ujmach quiere decir que con un trapo y con agua y tiraba un poco arena adentro y con un trapo tenía que lavar el piso como lavas ahora con trapo limpio, pero ahí tenía que limpiarlo todo con barro, porque en las piezas de mi mamá, de nosotros, tenía piso de barro, no. Bueno, entonces mi mamá, si yo tenía que hacerlo eso, y cuando yo le decía poco mal, ella nunca dijo, vos lo hiciste mal. Agarraba y lo pegaba a nosotros, pura paliza nomás. Voy a poner carne y lo voy a llenar. Hay que dar un poquito con pelotitas. No me gusta. Yo voy a ver cómo puedo hacer. Llenarlo porque ya hace tanto que no hago. Lo voy a llenar. Ahí está. Acá al lado siempre se pone más alto que en el medio, ¿no? Entonces hay que hacerlo con el dedo. Hay que cerrarlo bien para que no sale la carne y el jugo. Cuando está caliente la carne, que se abre acá arriba. Una lástima porque todavía está medio tibia. Hay pedazos que están medio tibia. No, esto lo hacen enseguida. Vos ves que basta que esté caliente la grasa. Si está caliente, está todo bien. Ahora, si la grasa está fría, te chupa mucho la masa. Lo hice por ustedes, porque si no, yo no lo hago.